Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bueno, hola de nuevo, ¿cómo están, hermanos? Vamos a retomar nuestro estudio de 1 Corintios y vamos a ir al capítulo 11 en adelante, ¿no? Estamos viendo un poquito dividiendo la carta por algunos de los temas principales, ¿no? Estuvimos pensando ya en las relaciones interpersonales en la sección anterior y dijimos que esta sección que vamos a tomar de los capítulos 11 al 14 tiene que ver con algunas cosas relacionadas con el culto o con los cultos, con las reuniones de la iglesia, ¿no? Hay un versículo en el capítulo 14 que hace referencia a esto que Pablo se refiere a cuando la iglesia se reúne en un solo lugar. Así que está pensando no en cosas puntuales que tienen que ver con relacionamientos privados entre dos hermanos o entre el esposo y la esposa, sino a cosas que pasaban en medio de la congregación. Entonces vamos a ver en el capítulo 11, ¿no?, que Pablo habla al principio de la forma de vestir y de algunas cosas que tienen que ver con la autoridad en la iglesia o las relaciones de autoridad entre el hombre y la mujer, ¿no? Después habla acerca de la cena del Señor, habla acerca del uso de los dones espirituales, habla acerca del uso de algunos dones puntuales como el don de lenguas y otras cosas que tenían que ver con el orden de los cultos. Así que vamos a ver estas cosas un poco en orden, tratando de sacar algunas enseñanzas para nosotros. Estos son pasajes particularmente conflictivos, se quiere, ¿no?, donde hay muchas interpretaciones, muchos puntos de vista, donde hay diferentes formas de entenderlo. Así que, disculpen, vamos a ir viendo lo que dice la palabra de Dios y sabiendo siempre que cada uno tiene la responsabilidad delante del Señor de leer la Biblia, de llegar a una conclusión y de poder aplicar o vivir lo que entiende que la Biblia le dice a él. Así que vamos al capítulo 11. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y Pablo empieza a hablar acerca de lo que es un principio de autoridad dentro de la iglesia, que tiene que ver con no con orden de importancia o de que alguien sea superior a otro, de superioridad o de discriminación, sino que tiene que ver con un orden que Dios había establecido y que se puede ver en el Nuevo Testamento y que se deriva también en roles distintos que el hombre y la mujer tienen dentro de la congregación, ¿no? Y acá encontramos que Pablo dice que hay como una especie de concatenación de relaciones de autoridad, ¿sí?, en ese sentido. Está Cristo, la cabeza del varón, y el varón, la cabeza de la mujer, y Dios, la cabeza de Cristo. Y obviamente no podemos pensar en que hay una superioridad de una persona sobre otra, porque sabemos que Cristo y Dios son eternamente iguales por ser parte de la Trinidad, pero sin duda que hay un relacionamiento, hay un orden establecido por Dios que tiene que ver con esta autoridad o dirección, que es lo que la palabra cabeza metafóricamente sugiere en general. Así que
Dice acá, de ninguna manera implica inferioridad, pues es la misma relación de subordinación voluntaria que existe entre Dios Padre y el Hijo. La misma relación que existe entre Cristo y la Iglesia, y que no describe una autoridad ejercida con énfasis marcial, sino con amor, protección, provisión, cuidado y contención. Después viene este famoso pasaje que tanta tinta ha permitido correr y tantas discusiones ha generado, ¿no?, sobre el atuendo del hombre y de la mujer en el culto, sobre todo el velo de la mujer. Y ahí Pablo empieza a hablar de cuál tendría que ser la actitud y la vestuario o la vestimenta del varón y cuál la actitud y la vestimenta de la mujer en el culto público. Acá recuerden que todo lo que se habla en estos pasajes, capítulo 11, 12, 13 y 14, tiene que ver con los cultos públicos dentro de la congregación. Y Pablo dice que la mujer tenía que tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Dice acá, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiere rapado. Y ahí el apóstol Pablo empieza a explicar cuál es la razón por la que tendría que vestirse, ¿no?, o utilizar este símbolo de autoridad sobre la cabeza. Dice Pablo, el varón no puede cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza porque avergüenza su cabeza. No sabemos o no queda claro del todo en el pasaje si cuando habla de su cabeza habla de su propia cabeza física, o sea, se afrenta a él mismo, o es una referencia, como parece ser, a su cabeza en relación con lo que decía anteriormente, que el Cristo es la cabeza del varón. Es si cuando el varón ora o profetiza se cubre la cabeza, está afrentando a su Señor, al Señor Jesucristo. Del mismo modo, Pablo dice que cuando la mujer hace eso, está afrentando a su cabeza, que es el varón. Así que Pablo establece, dice acá, perdón, me perdí, disculpen, la mujer debe cubrirse para no ser vergüenza de su cabeza. Afrenta al hombre porque no se somete a su autoridad ni tampoco a la de Cristo, que se la dio. Y avergüenza su propia cabeza, que es lo mismo que si se hubiera rapado. Que Pablo mencione que las mujeres oren y profeticen en el culto público no implica su aprobación. Como resulta claro, el apóstol encara un tema a la vez. Ahora se refiere a su vestuario, pero después el asunto de si corresponde o no que la mujer ore o profetice en las reuniones generales de la iglesia se trata en el capítulo 14. ¿no? Así que eso lo vamos a ver después. Y Pablo sigue después hablando acerca de cuáles son las razones para la expresión de este principio de autoridad, ¿no? Que se puede haber una señal de autoridad sobre la mujer, y habla acerca del orden de la creación, y dicen que Adán fue creado primero y después la mujer. Habla del orden de la redención y aclara que en definitiva ambos proceden de Dios. ¿no? Queda bien claro que acá Pablo está tratando de poner al hombre en un escalón de superioridad con respecto a la mujer en lo que tiene que ver con la salvación, porque ahí Pablo llega a la conclusión de que todo procede de Dios. ¿sí? No tiene que ver con eso. Y después hace otro argumento que tiene que ver también con los ángeles, ¿no? que dice que la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Una frase que también es difícil de entender o de interpretar. Y también debe tener una señal de autoridad por causa de la naturaleza, porque la naturaleza, dice Pablo, ¿no? nos enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, en tanto para la mujer es honroso. Y tenemos que reconocer que hay muchas de estas cosas que Pablo escribe en este pasaje que son difíciles de entender y son difíciles de dogmatizar. Es decir, cada uno puede tener su propia comprensión del pasaje. Muchos hermanos estudiosos de la palabra de Dios, estudiando con profundidad y con seriedad el texto, llegan a conclusiones diferentes. De manera que es difícil ponerse a decir esto es así, exactamente así, y no hay otra forma de verlo, porque
lo cierto es que hay muchas formas de verlo y hay personas que tienen otra comprensión diferente de la que yo pongo acá en este manual, que es la mía propia. Pero bueno, eso cada uno tendrá la responsabilidad delante de Dios de estudiar el pasaje y llegar a su propia conclusión, ¿no? Yo acá pongo la mía porque hice yo el manual. Si lo hubiera hecho otro, capaz que ponía otra conclusión. Lo importante es que todos tengamos como prioridad, ¿no? Y como deseo interno del corazón agradar a Dios con lo que hacemos, ¿no? Que no sea porque otros lo hacen o porque no quiero someterme a lo que otros dicen o sí quiero, sino que realmente delante de Dios yo pueda estar tranquilo de que estoy haciendo lo que la Escritura dice que tengo que hacer, ¿no? En mi caso, yo tengo claro que no tengo que cubrirme dentro de la reunión. Lo entiendo así, ¿no? Quizás hay cosas más profundas en el texto que uno pueda entender y que alguien con más estudios pueda entender mejor, pero creo que la palabra de Dios está escrita para que cada uno de nosotros la entienda, ¿no? Y lo importante es que delante de Dios lo haga con sinceridad, y siempre respetando lo que en cada iglesia local las autoridades establezcan. Hay algunos lugares donde eso se permite hacer con libertad y cada uno puede tomar esta actitud que estoy diciendo yo ahora. Hay otros lugares donde quizás el liderazgo de la iglesia establece una pauta para esto y en ese sentido, si hay algo claro en la Escritura es que nosotros tenemos que sujetarnos a las personas que Dios estableció como liderazgo de la iglesia, ¿no? Así que si nos permiten usar nuestra libertad en ese sentido, como venimos hablando, genial. Y si no, respetemos la autoridad establecida de parte de Dios, porque esto es bueno y esto va a ser de bendición para nosotros en nuestra vida. Hay un montón de cosas que hay en este pasaje que pueden ser para contención, ¿no? Y Pablo dice al final, en el versículo 16, con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, ¿no? Esa frase da a entender que el problema del velo, o de cubrirse la cabeza o de no cubrirse, ya era un motivo de conflicto, ¿no? O de duda, ya en el tiempo en que Pablo lo escribió. Y Pablo dice, bueno, nosotros no somos contenciosos, ¿no? No estamos para discutir, y no tenemos que hacer de una cosa que no es un tema principal o primordial de la Escritura, algo que termine lastimando relaciones dentro de la congregación. Pero sí tenemos que ser cuidadosos de tratar de hacer lo que la Biblia dice, ¿no? Y de practicar lo que tengo convicción de que la Biblia dice para mí. Así que yo les dejo el desafío de estudiar el texto, de buscar delante de Dios qué es lo que Dios dice, leer comentarios, preguntar a otras personas y estar tranquilo o tranquila con lo que Dios te dice a vos y lo puedas vivir y aplicar en la práctica, ¿no? Pablo quería que en la iglesia estas cosas no fueran un conflicto, ¿no? Por lo que él cuenta en el capítulo 11 y más adelante nos damos cuenta de que había mucho desorden, ¿no? Y una forma de hacer las cosas que no glorificaba a Dios. Y Pablo de alguna manera está poniendo orden en distintos aspectos y este era uno, ¿eh? Algunos dicen, eso era para el tiempo de Pablo, para el problema de Corinto, por situaciones que pasaban culturalmente ahí. Quizás lo sea, ¿eh? Pero también hay que reconocer que hay algunas argumentaciones que parecen referirse a cosas que no tienen que ver solamente con el contexto cultural. Pero bueno, es una discusión interesante, pero que tampoco nos tiene que llevar a tener conflictos entre nosotros, ¿no? Lo importante es que cada uno esté haciendo lo que Dios le dice internamente, sienta de Dios que tiene que hacer, ¿no? Luego de un estudio serio y sincero del texto. Vamos a pasar al segundo punto, que es el orden en la cena del Señor. Y acá Pablo empieza a pensar en otra situación que es muy importante, ¿eh? Que era el culto o la reunión, de la cena del Señor y todo lo que la rodeaba. Vamos a ver que en el tiempo de la iglesia primitiva, como se hacía en Hechos, aparentemente también se hacía ahí en la ciudad de Corinto, los hermanos cuando se reunían para partir el pan también tenían un tiempo de comunión, ¿no? Lo que se llamaba un ágape, es decir, un tiempo de compartir un refrigerio, diríamos nosotros, ¿no? En nuestro tiempo. Es decir, los hermanos llevaban cosas para compartir, comían juntos, disfrutaban de un tiempo de comunión, pero al mismo tiempo, o después, en otro momento,
participaban de lo que nosotros conocemos ahora como la Cena del Señor, es decir, se partía el pan, se compartía la copa y celebraban ese mandamiento o esa ordenanza que el Señor Jesús dejó instituido para que lo hagamos en memoria de Él. Y Pablo, cuando empieza a explicar este tema, ¿no?, repasa un poquito las cosas que le habían dicho, ¿no? ¿Se acuerdan que había hermanos que habían ido a Pablo con algunas preocupaciones por cosas que habían visto? También Pablo había recibido algunas preguntas de los corintios respecto a algunos temas, ¿no? Y con respecto a esto, Pablo dice, la verdad que en esto no los puedo alabar. Hay cosas en las que los alabo. Me encanta lo que están haciendo, me encanta cómo están viviendo esto, pero esto no hay manera de agarrarlo por el lado amable, ¿no? Era un completo desastre. Miren lo que dice el texto de 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, ¿no? Y Pablo se muestra enojado, un poco como indignado de lo que estaba pasando en la cena en la iglesia de Corinto, cuando se reunían para celebrar la cena del Señor. Y dice Pablo, lo que están haciendo no tiene nada que ver con la cena del Señor, ¿no? Empieza recordando que había escuchado algunas cosas, había escuchado acerca de las divisiones, ¿no?, y de este tema que se plantea al principio de la carta que ya vimos en los capítulos 1, 2 y 3, ahí en esa sección, donde Pablo habla acerca de las divisiones, por qué se producen y cómo se recuperan. Y dice, bueno, las divisiones las creo porque es necesario que esas cosas pasen para que se vea la diferencia entre los que son aprobados y los que no lo son. Pero lo que están haciendo está mal, no es comer la cena del Señor. Y dice algunas cosas, ¿no? Dice, cada uno, cuando vienen a partir el pan, cada uno come su propia comida, ¿no? Y uno, dice, tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, dentro de la iglesia de Corinto había, como en todas las iglesias en general suele haber, una gran variedad de personas. Había personas que tenían una mejor posición económica y había otros, como vimos, ¿no?, que eran esclavos, eran siervos, ¿no? Así que en ese momento en que cada uno venía para compartir este tiempo de refrigerio, algunos tenían mucha comida, traían de sobra, traían hasta bebidas alcohólicas, y consumían lo que traían y no se preocupaban por sus hermanos, que capaz que por tener una condición más humilde o directamente por ser esclavos no tenían la posibilidad de traer nada para compartir. Y Pablo dice, ¿cómo puede ser que cada uno coma lo suyo propio y nadie se preocupe por los que no tienen nada? Y unos tomen tanto que hasta llegan a emborracharse, mientras otro mira de lejos y se va a la casa con hambre y avergonzado. Eso es un ataque directo contra lo que significa la cena del Señor, contra la iglesia de Dios. Es menospreciar, tener en poco a los hermanos en la fe, ¿no? Y les da duro Pablo, porque lo que estaban haciendo era contravenir totalmente el sentido y el espíritu y la esencia de lo que significa la cena del Señor. Es un tiempo totalmente lo contrario de lo que estaban haciendo. La cena del Señor tiene que ver con comunión, tiene que ver con memoria, con gratitud, con pensar en el Señor que dejó todo para bendecirnos a nosotros. Como dice en otro pasaje en 2 Corintios, que siendo rico se hizo pobre. Y lo que estaban haciendo era celebrar, o más bien, el egoísmo, la envidia, ¿no?, y un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios había pensado para lo que fuera un tiempo de recordación como es la cena del Señor. Así que dice Pablo, eso no es comer la cena del Señor. Y en los versículos 23 al 26, Pablo explica, ¿no?, cuál es el propósito de la cena del Señor. Y me gusta este encare, ¿no?, porque a veces uno puede frente a algunas cosas ponerse a
contrarrestar todos los posibles errores que pueda haber sobre algún tema o alguna enseñanza. Y eso puede ser una tarea, además de ardua, difícil de cumplir, porque pueden salir o darse un montón de desviaciones de una determinada enseñanza de la palabra de Dios. Pero en vez de hacer eso, de contrarrestar todos los errores posibles, Pablo dice, ¿qué es la cena del Señor? ¿No? ¿Cuál es el espíritu? Y Pablo lo explica en el único pasaje fuera de los evangelios en que se nos habla de ese momento. Y dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿No? Así que Pablo empieza a hablar acerca de lo que significa la cena del Señor. Un conocimiento que lo había adquirido por revelación directa de parte del Señor. No lo había leído en ningún lugar, no se lo habían contado otras personas, sino que dice, esto lo recibí del Señor Jesús. Y el relato, si bien no es exactamente igual, es sumamente similar a lo que los evangelistas nos cuentan de ese momento en que el Señor Jesús estableció la ordenanza para la iglesia, ¿no? Y notemos que no se enfoca en cuestiones de forma, ¿no?, de ritualismo, sino de fondo. ¿No? Lo más importante de la cena del Señor es lo que representa, es la esencia, es el contenido y no la formalidad del culto. Así que por eso los evangelios y el apóstol Pablo acá no ponen demasiado énfasis en saber si el pan era con levadura, sin levadura, si era grande, si era chico, si eran copas o copitas, sino que pone énfasis en lo que significa la cena del Señor, en el tiempo de recordación y en la comunión que implica entre los miembros de la congregación. Y Pablo dice que hay dos símbolos, ¿no? Es un momento de recordación, pero tiene un fuerte contenido simbólico. El pan es el símbolo del cuerpo de Cristo. Dice, los sucesos ocurrieron mientras Jesús estaba siendo entregado, ¿no? Traversián lo dice así, y es interesante, porque en ese momento, en esa última cena, ¿no?, la Biblia nos dice que Jesús estaba con los discípulos, ¿no? Judas se fue en determinado momento, ya con la idea fija en lo que iba a hacer, entregar al Señor, pero el Señor siguió con los otros 11, lavó los pies, habló con ellos, y compartió el pan. Y dice ahí que tomó el pan de la cena que estaban participando, de la cena de Pascua, seguramente era un pan sin levadura, ¿sí?, ¿no? Pero no pone énfasis el relato en eso, y dice que dio gracias, lo partió y lo repartió. Y eso sí que tiene un simbolismo importante, porque el pan, ¿no?, que representa el cuerpo de Cristo, es partido, es roto por cada uno de nosotros, son cosas que nos hacen pensar en los dolores y en los padecimientos de la cruz, ¿no? El cuerpo en el que el Señor cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y al participar del pan, estamos recordando ese tiempo, ese sacrificio del Señor, pero también estamos diciendo que todos los que participamos del pan somos parte del mismo cuerpo del Señor, somos hermanos en Cristo. Así que tiene un simbolismo doble, ¿no? Por un lado nos hace pensar en el cuerpo del Señor, pero por otro lado nos hace pensar en que todos los que participamos de ese pan formamos parte de la misma iglesia, que todos fuimos rescatados por la misma sangre que el Señor derramó ahí en la cruz. Y ahí está el otro símbolo, que es el vino, ¿no? La copa que contiene vino, que nos habla de la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz como precio de nuestra redención. Jesús dijo en aquel momento, esto es mi sangre, ¿no?, la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Dios en el Antiguo Testamento había celebrado un pacto con su pueblo Israel, pueblo terrenal de Dios, pero ahora él celebraba un nuevo pacto, ¿no?, que ya estaba anunciado ya en el Antiguo Testamento y que después es explicado también en la carta a los Hebreos, ¿no? Y nos hace pensar en esta redención que nosotros obtenemos y en una nueva relación de comunión que tenemos por Dios. Dice Pablo en el versículo 26 que todo esto es para hacer memoria, para recordar al Señor.
Los versículos 24 y 25 terminan con la misma expresión del Señor. Haced esto en memoria de mí. Esta es la cuestión central de la ordenanza. No se trata de las características del pan o la cantidad de copas, ni siquiera se trata de su contenido, sino de recordar la muerte del Señor Jesús a nuestro favor y de ser conscientes de las implicancias espirituales que esto tiene en cuanto a nuestra conducta y comunión. Así que esto es lo más importante. El mensaje que se anuncia, hacer memoria del Señor, ¿no? Recordar que somos parte del mismo pueblo, que somos hermanos entre nosotros, que no puede haber divisiones dentro de la congregación, ¿no? Y también proclamar su venida. Y es importante, ¿no? Para nosotros, los llamados hermanos libres, la Cena del Señor es una reunión importante. Es un movimiento que se fue formando alrededor de este culto, de esta reunión, ¿no? Personas que a veces formaban parte de otros credos, querían disfrutar de compartir el pan, de celebrar la Cena del Señor en la mayor sencillez posible, ¿eh? Así que está muy arraigada en nuestras iglesias la importancia de la Cena del Señor. Y tenemos el privilegio de celebrarla, y de disfrutar de ello, ¿no? De venir, algunos lo hacemos todos los domingos, otras iglesias con otra frecuencia. Tampoco eso se establece con dogmatismo, ¿no? Hay pasajes que pueden alentar una forma de hacerlo u otra, pero lo importante es que todos tenemos este llamado del Señor a hacer memoria de Él, ¿no? A recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, a venir para adorarle, para darle gracias y para proclamar que Él vuelve, ¿no? Como dice la Escritura, hacemos memoria del Señor hasta que venga, ¿no? Y en esa frase estamos pensando que no estamos recordando solamente el fallecimiento del Señor Jesús, sino que estamos recordando que al tercer día se levantó de entre los muertos, que ascendió al cielo y que prometió volver a buscar a su iglesia. Como siempre que celebramos la Cena del Señor, pensamos saber que un día los símbolos no serán necesarios, porque podremos ver al Señor Jesús cara a cara. Y termina el pasaje, los versículos 27 al 34, pensando en esta parte, que tiene que ver con la forma en cómo celebrar la Cena del Señor afecta a mi conducta, ¿eh? Porque el desafío está en participar de la Cena del Señor, pero hacerlo de una manera solemne, ¿eh? No podemos tomar a la ligera la Cena del Señor. No podemos tomar la Cena del Señor indignamente, esto es decir, sin entender realmente lo que estamos haciendo. No está hablando de que somos indignos de tomar, porque indignos somos todos, ninguno merece estar ahí por mérito propio y decir, yo sí que puedo estar acá en la presencia del Señor porque yo soy buenísimo. Y en ese sentido, ninguno de nosotros tiene dignidad delante de Dios. Estamos ahí por gracia, ¿eh? Pero acá Pablo no está hablando de esa dignidad o de ese derecho de participar, sino está hablando de no entender realmente lo que se está haciendo, de participar de la Cena del Señor con un corazón con pecado, de participar de la Cena del Señor con un corazón que está en conflicto con otra persona sentada en el banco de al lado, donde estamos enfrentados por rivalidades o por divisiones. Y Pablo hace mucho énfasis en examinarse antes de participar, ¿no? Y dice, examínese cada uno y coma así del pan. Y no es caprichoso eso, porque Pablo dice, bueno, mirá, si vos esta semana no estás bien, entonces no vaya a la Cena del Señor, mejor no participe. No, nunca dice eso la Escritura. La Biblia lo que dice es que uno tiene que examinarse, tiene que solucionar los problemas que tenga con Dios o con el hermano y comer del pan y beber de la copa. La solución, cuando hay algo que impide que yo pueda participar dignamente de la Cena del Señor, no es dejar de participar, sino arreglar lo que está mal para poder participar en paz con mis hermanos y en presencia de Dios. Y si no lo hacemos así, si no damos corte a este tipo de advertencias, dice la Escritura que hay juicio, ¿no? El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y Pablo les dice a los hermanos que como muchos estaban tomando a la ligera esta cuestión y como estaban participando de la Cena del Señor mientras no discernían el cuerpo de Cristo, mientras seguían enfrentados en discusiones, en rivalidades y en peleas, había muchos que estaban enfermos, muchos que habían muerto. Dice, muchos están debilitados, algunos han muerto. Y
Y la forma de evitar ese juicio es una disciplina personal. No evitar participar de la cena del Señor porque no nos encontramos bien, sino analizar nuestra vida, purificar nuestro corazón y después comer así del pan. Esa es la reflexión final que podemos encontrar. El escritor de los Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Buah. Eso porque me pasé de los 30 minutos. Pero ya termino. Disfrutar de la comunión. No hay momento más especial para un creyente que venir a hacer memoria de su Salvador. Que nada nos quite ese privilegio. Que podamos disfrutar de entrar en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase para ver el capítulo 12. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.